Desde que me olvide y no porque esté Diego Ordóñez en la línea. Buenas tardes, bienvenido. Otra vez de verde con la corbata. Después nos va a explicar si es una coincidencia nada más o se está acordando del pasado. Miren, esta es la pregunta de hoy. ¿Coincide con el presidente en que lo de Nebot es odio, envidia y falta de huevos? Coincide con el presidente en que lo de Nebot es odio, envidia y falta de huevos. Quienes no sepan a qué me refiero. Víctor, más adelante tenemos listo la parte en que se refiere eso en la entrevista con Ecotel TV el viernes junto a Ramiro Cueva desde Loja. Y la frase para completar, ya que habló del tema Gabriela. La libertad de prensa es, ojo, la libertad de prensa es, no es lo mismo que la libertad de expresión. La libertad de prensa es un capítulo de la libertad de expresión. Bienvenido, doctor Diego Ordóñez. Buenas tardes. Ok, ¿cómo explica usted estas aseveraciones de Lasso respecto a Nebot? Me parece que son expresiones, digamos, que reflejan un estado de ánimo, ¿no? Que reflejan un estado de ánimo y que además reflejan, yo diría, en lo de fondo, y esto creo que es lo que habría que subrayar, la preocupación respecto a esta postura de algunos dirigentes políticos, ¿no? De más bien conducir su acción a través de la Asamblea, en el caso específico del Partido Social Cristiano y del expresidente Correa, más bien orientados hacia sus agendas partidistas, personales, ¿no? Que antes que plantear la posibilidad de un diálogo, unas líneas de entendimiento, unos puntos de encuentro sobre lo que tiene que ver con lo que preocupa a los ciudadanos. Y usted lo dijo en el programa el domingo, lo vi con Carlos Rojas. Usted dijo que la agenda de unos es la impunidad y la agenda de otros es la retaliación. No entiendo entonces qué hacen dialogando con esos bloques en la Asamblea, perdiendo el tiempo, si saben a lo que van, más aún después de lo que le fueron a gritar a la gobernación, al presidente el 1 de mayo. Yo comparto esa conclusión, Carlos, pero de todas maneras es que debe quedar claro a los ciudadanos y a los ecuatorianos que el gobierno tiene esta línea de apertura. Yo coincido con usted en el sentido de que lamentablemente, vistas las circunstancias, visto la forma en la que se conduce tanto el Partido Social Cristiano como su aliado, el correísmo, ¿no? Hay muy poco espacio para poder llegar a entendimientos sobre temas que interesan a la gente. Pero no tienen intereses idénticos. El UNES quiere claramente tumbarlo y busca los pretextos como la Comisión de la Verdad o la Comisión de Guadalupe Llori. El PSC quiere sucederlo. O sea, quieren ser ellos los que levanten la plataforma que en conjunto los hizo ganar ante la falta de cumplimiento de muchos de esos aspectos por parte de Guillermo Lasso. Bueno, pero si lo que quieren es hacer un gobierno que recupere la democracia, recupere el manejo honrado de la gestión pública, se oriente a la inversión privada, me parece que han encontrado un mal asociado, ¿no? Porque si el objetivo del uno es votar al gobierno y hay un socio político que la colita, pues se vuelve copartícipe de esa gestión. Ya, usted dijo que lo del presidente refleja un estado de ánimo. Hablemos de la parte conceptual, no de la parte emocional de su aseveración. ¿Coinciden las tres cosas que dijo sobre Nebot: odio, envidia y huevos? Yo prefiero analizar este hecho respecto a la conducta política de aquellos que lo que proponen no es pues una agenda que favorezca a la gente, ¿no? Sino aquellos que lo que proponen son mecanismos para hostigar, para desestabilizar, para, digamos, destruir instituciones. Y esto creo que no es constructivo para el Ecuador, ¿no? Y yo debo entender que ante eso, el presidente, como todo ser humano, jefe de Estado, sujeto a esas presiones, ataques, diatribas, etcétera, hubo un momento en que estalló, se cansó, se hartó y tuvo esas expresiones. Pero eso no significa que no las piense. Una cosa es que no haya debido decirlas, porque lo complican más de lo que ya está, y otra cosa es que no las crea. Esa es su convicción y eso es lo bueno. Ahora, ¿por qué llega a ese estado de ánimo un presidente? Tiene que ver con ustedes. Es el entorno el que tiene que filtrar los estados de ánimos del presidente para que lo que internamente llega uno a irritarlo y descontrolarlo. Ya se imaginaría usted la cantidad de cosas que diría en este programa si reflejara mi estado de ánimo, que a veces refleja mi estado de ánimo. Más aún con alguien que maneja un país,
¿Qué hacen ustedes allí? ¿Discrepan con él, advierten con él, ven escenarios, ven pros y contras de distintas intervenciones? ¿Cuál es el rol del entorno? Ay, pero Carlos, veamos lo conceptual y como usted dice, no los estados de ánimo, ¿no? En el Porque lo dijo fue usted. Usted dijo eso refleja un estado de ánimo. Ya, pero yo decía, veamos lo conceptual. ¿Qué es lo que refleja estas expresiones del presidente de la República? Refleja, de alguna manera, ¿no? Con algunos calificativos, una reflexión respecto al rol que tiene que está teniendo el gobierno, al rol que tiene la oposición frente al gobierno de Lasso. No es un rol de una oposición que esté contribuyendo a fortalecer la democracia, no es un rol de la oposición que está contribuyendo a buscar soluciones, es una oposición que por distintos objetivos persigue el mismo fin. No de toda la oposición, no, ahí se equivocan ustedes. Es como cuando la oposición habla de que todo el gobierno está mal. No, no es de toda la oposición. Hay matices y hay diferencias claras. Bueno, me refiero a que en los hechos hay una oposición coligada, concertada, para, al interior de la Asamblea, desestabilizar las instituciones de la democracia. Ya, vamos por eso, vamos por su línea entonces. Tienen aparentemente posiciones distintas, pero terminan coincidiendo en el mismo fin. Frente a eso, aquí viene la segunda cosa que dijo el presidente, es que a él le tomará minutos firmar la muerte cruzada, pero solo lo hará en el caso de que quieran desestabilizar al país destituyéndolo. Eso significa que se posterga aún más esa posibilidad hasta que la Asamblea tome definitivamente esa posición. El presidente siempre ha dicho que la muerte cruzada puede ser una solución política, pero es una muy mala solución para la economía. Y eso es lo que ha detenido el que él tome esa medida, que siempre ha estado en la mesa. Es el efecto negativo en la economía el que detiene esa posibilidad. Ya. ¿Y no cree usted que vale la pena sacrificar 6 meses, 1 año la economía, que tampoco está tan ordenada como ustedes dicen, por lo menos internamente o que externamente esté bien, para definir esta cuestión y tomar de una vez el control que se quieren robar del Estado? Yo empecé, Carlos, discrepando con ese argumento, ¿no? Que ustedes creen que la economía está estabilizada. La economía fiscal, que era lo más desordenado después del despilfarro, la corrupción correísta, ha sido estabilizada. Ordenada fue la palabra que usaron, ordenada. Por eso, de un déficit de 7.000 millones a un déficit de 2.000 millones, 2.200 millones. Esto es un gran logro. Y ese gran logro, ¿en qué se refleja? ¿En qué se expresa? En la confianza empresarial. No hay escenario posible de inversión en una economía si no hay una economía fiscal estable. Estamos con Diego Ordóñez, asesor presidencial. Un ratito, 17:31. Un segundito. Doctor, ¿de qué sirve estabilizar la economía si no tienen para comprar medicinas? Eso es lo que la gente se dice. ¿De qué sirve estabilizar la economía si todavía no se concretan los 9 millones de dólares para la policía acá? ¿De qué sirve concretar la economía si todo el mundo se queja de que no hay recursos? Claro, pagamos puntualmente a los acreedores internacionales y está bien. Eso nos baja el riesgo país, eso nos alienta la seguridad jurídica, la inversión extranjera. Y aquí... Porque lo que usted plantea, Carlos, es como que si fuese imposible ordenar el gasto y gastar eficientemente como fuera incompatible con ordenar las cuentas fiscales. Y lo uno es perfectamente compatible con lo otro. Es más, para que usted pueda gastar ordenadamente y eficientemente, lo primero que hay que hacer es organizar bien la estructura del presupuesto, balancear ingresos-gastos, tener financiado, controlado el egreso. Sí sabe cuál es la pregunta que surge ahí, ¿no? La pregunta que surge ahí, ¿cuándo nos podrá comenzar a beneficiar la estabilización y ordenamiento de la economía? Porque lo único que sacan en cara es, sí, se han creado 350.000 empleos. Esos son los que se han recuperado, que se perdieron en la pandemia. El empleo se recompuso tan pronto Lasso asumió por la confianza que él generaba. Y ahí nos quedamos en 350.000 empleos y van a ser cerca de 500.000 por año. Carlos, que se recuperen empleos después de lo que sucedió en la pandemia no es algo sencillo, ¿sí? No es que se dio por generación espontánea. Hay un gran trabajo, primero, de que la economía se recupere y se estabilice el consumo a través del plan de vacunación. Si eso no se daba, difícilmente muchos negocios habían podido levantar cabeza. Bueno, están recuperándose. En el mes de marzo tenemos recaudaciones récord en la historia tributaria de este país. Sí. 15% más de recaudación tributaria en el IVA.
1.000 millones más de recaudación más tributaria consumo. del resto de los impuestos. Ajá. No está aplicando todavía los efectos de la reforma tributaria. Eso es tremendamente importante. Eso es reactivación. Hay una reactivación, ¿sí? El tema de medicinas, que es un tema muy importante. Hay un proyecto que va a solucionar un problema estructural, que es, yo diría, en donde ha existido el mayor nivel de corrupción fiscal y estatal. Doctor, pero vio lo que dijo el presidente sobre eso. Ahí dijo, nos están boicoteando. ¿Y sabe quiénes hacen eso? Los mandos medios correístas que no pueden tocar y siguen allí para boicotearlos, hacerse los idiotas. Dicen, ay, que ese procedimiento, es que la ley, es que se cayó, es que el CERCOP, bullshit. No quieren que ustedes funcionen, eso es todo. El presidente no se refería a ningún mando medio, porque no hay ningún mando medio involucrado en este proyecto de la externalización de medicinas. El presidente se refería a otros intereses, a otras personas que estaban intentando boicotear. Por ejemplo. Como aquellos que quieren seguir manteniendo el corrupto sistema de compras públicas de medicinas. ¿Y quiénes son, doctor? Bueno, eso vamos por partes. De esos intereses son aquellos que están boicoteando. Obviamente no se vuelven visibles, no se hacen evidentes, pero se lo siente. Ahora, ¿qué hace el gobierno? El gobierno toma una definición y va adelante con este proyecto. Y este proyecto estará funcionando a mediados o tercera semana de mayo. Ok, se dijo en noviembre primero, se dijo en marzo después. Yo entiendo, está bien. Ustedes están planteando cambiar el sistema para que los corruptos no puedan lucrar de él. Y hasta tanto, ¿no van a sancionar a los corruptos? ¿No van a denunciar a los corruptos? ¿O para que los corruptos no jodan, cambiamos del sistema e impunes los corruptos? Hablamos de corrupción cuando... Durante la pandemia y en el gobierno anterior se hizo público y se sancionaron a personas que estuvieron involucradas en la compra-venta de medicamentos y de material hospitalario. Me refiero a esos actos de corrupción. Ahora, ¿cómo se corrige este problema estructural? Se corrige sacando las compras públicas de los hospitales y poniendo al sector privado como un proveedor de medicinas. Ahora, esto lleva mucho tiempo, ¿no? Porque hay que alinear a los productores, a los comercializadores, la tabla de precios, los mecanismos tecnológicos de la receta. Entendido. Todo esto, un trabajo que digamos que se atrasa. Yo coincido con usted en el hecho de que se anuncian fechas y eventualmente no se cumplen, pero lo fundamental es que se va a cumplir. Y ese cambio estructural muy importante para el presupuesto del Estado y para la transparencia. Doctor Ordóñez, tengo una más, sin dejarle reiterar la invitación a que cuando venga por Guayaquil se jale otra vez 2 horas como la de la vez pasada. 17:35, doctor Diego Ordóñez, asesor presidencial del jefe de Estado. Una más, ¿qué hacen ustedes con un SRI? Que por segunda ocasión, la vez anterior me la dijo el presidente en la entrevista que tuvimos en Carondelet, aunque en esa entrevista no singularizó a nadie, aunque hizo una aseveración que se podría colegir a quién se refería. ¿Qué hacen ustedes con un SRI que permite, según él, que los ricos no paguen impuestos en este país? Ojo que no dijo evadan, no dijo eludan, dijo no paguen impuestos en este país porque teniendo aquí su actividad lucrativa o sus empresas, deciden, como el caso de Fidel Egas Grijalva, quien mencionó, vivir en España y no pagar esos impuestos. Entonces, ¿qué hace el SRI con eso? Lo primero que había que hacer, Carlos, es hacer una reforma tributaria que está hecha, que está vigente a inicios de este año, para cambiar las reglas que muchos usaron respecto al domicilio fiscal. Y precisamente eso fue lo que permitió que muchas grandes fortunas o muchos grandes contribuyentes dejen de tributar en el Ecuador y busquen otras economías de otros países para tributar. Esto es un tema que estaba en la ley, que estuvo vigente antes, que ha sido modificado. De manera que esos contribuyentes a los cuales se refirió el presidente paguen, tributen en el Ecuador. Ahora, se creó en el SRI una figura que es el de los grandes contribuyentes. Este es un proyecto muy importante porque permitía hacer un seguimiento de aquellos que, que reciben muchos ingresos, pues también deben tributar en la misma proporción. Mientras tanto, ¿van a mantener la misma cabeza del SRI? Bueno, es un tema que está en análisis, ¿no? Ok, lo entendí bien. Ahora, veamos las expresiones del presidente que aludí cuando comencé la entrevista con Diego Ordóñez para que ustedes se ubiquen más respecto a qué me refiero. Esto fue de paso, yo celebro lo que el presidente hizo con Ramiro Cueva. Fue una excepción que se la merecía Ramiro Cueva por la forma en que peleó contra el correísmo, por la vida que expuso cuando se fue a Bélgica,
por la forma en que defendió Ecotel TV y lo cerraron y se le llevaron los equipos, así como hicieron con esta radio. Algunos ya se han olvidado. Del aire la sacaban los Alvarado esta radio y se llevaron equipos que hasta ahora no han devuelto, por si acaso. Eso es historia olvidada. Algún rato la recordaremos. Vean esa parte, que no se vaya Diego Ordóñez todavía, por favor. Vean esa parte. El señor Correa y el señor Nebot, juntitos estos mellizos, desde el primer día de mi gobierno, están viendo cómo desestabilizan la democracia ecuatoriana. Eso es lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. No es un problema de una institución, sino de dos señores que no soportan que Guillermo Lasso esté en la presidencia del Ecuador. El uno, porque obviamente tiene miedo, y el otro, porque me odia. Y me odia, perdón, ¿me permite una mala palabra? Por supuesto. Porque no tuvo los huevos para ser candidato. Y claro, ahora que se quedó en su casa, pues tiene una envidia y unos celos que se dedica todo el día a cranear cómo desestabilizo la democracia ecuatoriana. En esto seamos claros, Ramiro, no es la Asamblea Nacional, son estos dos señores a través de sus asambleístas y también por ahí con otro sujeto que no vale ni la pena recordarlo. Sí, los rebeldes de Pachacuti. Esa entrevista duró 54 minutos. Y ahí el presidente hace otra distinción muy reveladora que pocos han diseccionado. A lo largo de toda la semana voy a examinar las declaraciones que le dio el jefe de Estado a Ramiro Cueva. Porque si bien puede haber estado harto, indignado, exaltado, reveló exactamente cuál es su sentir y su pensar. Dijo que no es la Asamblea. Dijo que son estos dos señores, lo cual explica la pregunta que yo me hacía. ¿Por qué están dialogando con la Asamblea si lo que quieren es echarlo abajo la mayoría dominante principalmente? ¿Cómo van a enfrentar ustedes a esos dos enemigos del gobierno? Una primera reflexión, Carlos, a propósito de lo que ha dicho el presidente, ¿no? Durante muchísimos años, el Partido Social Cristiano, a través de sus líderes, han tratado de gobernar, o lo hicieron, ¿no? Gobernaron el Ecuador, tuvieron muchísima influencia por muchos mecanismos, ¿no? Y de esa forma, pues terminaron, digamos, tomando bajo su control a quien dirigía el Ecuador en momentos de la historia reciente de la democracia ecuatoriana. A mí me parece que con el presidente Lasso, pues eso no sucede. No sucede como sucedió con el gobierno de Fabián Alarcón, ¿no? Con el gobierno, incluso en el gobierno de Maguad, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, ¿no? En el gobierno de Moreno. Tenemos un presidente que es independiente, que no está sujeto ni está bajo el control de ningún líder como sucedió en el pasado. Si el socialcristianismo lo que le ha reclamado a Lasso no es que haga lo que ellos dicen, sino que haga la plataforma que juntos convinieron y se lo recuerdan a cada rato. Sí, pero una plataforma que suponía ciertas condiciones que tienen que ajustarse a la realidad, ¿no? Y esto que digan que nos pongamos, que se haga según la plataforma, eso es pura retórica, ¿no? Eso es pura retórica. Eso no tiene nada que ver con lo que están haciendo la Asamblea. ¿Y cuáles son los elementos que no se ajustaban a la realidad de esa plataforma? Cosa que de paso no han dicho, salvo en esa entrevista que tuvo conmigo el presidente, en que me dio una pista, una señal, cuando le pregunté de los impuestos. Y me dijo, era irresponsable que yo no suba impuestos por la situación en que encontré la economía. Y respecto a la entrega de tablets, por ejemplo, ¿qué justificación tienen? Respecto a las políticas agrícolas, ¿qué justificación tienen cuando han perdido casi el año entero con dos ministros que no han sido eficientes? Carlos, lo fundamental es que en Ecuador exista un escenario de inversión y de empleo. Eso es lo crucial. Y para eso fue necesario hacer ajustes en la política fiscal, en el presupuesto del Estado, y eso significaba ciertos ingresos tributarios que fueron necesarios. Ya vamos por un rato a la inversión. Vamos a la inversión. La gente no entiende cómo se ufanan. El año pasado, 2.200 millones de dólares en contratos de inversión. Este año, en lo que va del año, 3.000 millones de dólares en contratos de inversión. Pierde, como dicen ustedes en Quito. ¿Dónde está esa inversión? ¿Cuándo empieza a concretarse? Se han firmado voluntades de invertir por ese monto. ¿Cuándo? Bueno, el presidente lo señaló hoy en la mañana, ¿no? Lo primero que hay que hacer es estabilizar la economía. La economía empieza a estabilizar por disciplina fiscal, por equilibrar ingresos, gastos, bajar el déficit.
Y luego viene una segunda etapa. Y esa segunda etapa pues está por arrancar. Pero no puede haber segunda etapa, eso es preclusivo, ¿no? No puede haber una etapa de inversiones, de crecimiento de la economía en el momento si la economía fiscal no se estabiliza. Le decía hace un momento, no habrá inversión privada si no hay una economía fiscal estable. Y esto es lo que se ha hecho. Tendremos aprobaciones de organismos internacionales que nos darán el aval internacional para que el riesgo país caiga, para que la percepción de riesgo cambie. Entonces, esto me parece que es fundamental. Ahora, si no se quiere entender esa lógica, si no se entiende esa lógica, bueno, es que no estamos entendiendo la razón, estamos viendo la realidad. Yo la entiendo, pero no la comparto. Y el resto lo seguiremos discutiendo cuando usted viene. ¿Cuándo vuelve al trópico? ¿Cuándo baja de las alturas? Ya lo coordinamos. Le digo en serio. Le agradezco por su tiempo que nos da, le digo por su tiempo que nos ha ayudado a interpretar y a valorar esas palabras del presidente el fin de semana que no se podían quedar sin opiniones como las suyas. Le agradezco mucho. Coordinamos el interno, Carlos, para fijar la fecha. 2 horas. De acuerdo. 2 horas. Diego Ordóñez, asesor presidencial. Desde